Voy a hacer ya la última pregunta para que podamos tener un tiempo de conversación con la gente del público. Y la pregunta que os hago es: ¿cómo imagináis el futuro de la literatura escrita por personas racializadas en España? ¿Hacia dónde creéis que en ese sentido debería evolucionar el sector editorial? Pues en que no se diga que este libro no es universal como el de Desirée de la Lobede, ¿no? Que no solo sea una. De hecho, cuando publicamos Lucía y yo, que publicamos el mismo mes, Tierra de la Luz y España racista, yo le escribí y le dije: me alegro tantísimo de que publiquemos en la misma editorial el mismo mes, ¿no? Porque eso significa que no solo puede estar una, ¿no? O me da a entender, ¿no?, eso de no solo puede estar una. Y me alegro porque hace unos años no podía ser eso. Y sigue, o sea, creo que también en el contexto español somos poquísimas, ¿no? Las escritoras racializadas en espacios mainstream o que hablemos de antirracismo, ¿no? Porque igual sí que hay escritoras racializadas, pero que no hablan de antirracismo, sino que contribuyen al racismo y por eso tienen premios. Sí. Oscar. Vale. Cuéntalo, que la piden todo. Hashtag #NetTNSme. Entonces, bueno, creo que es muy interesante, y lo que comentábamos antes, ¿no?, la necesidad de escribir y que podamos leer nuestras historias que sí son universales, porque lo universal no es blanco. Exacto. Sí. El mundo no es blanco, ¿no? Entonces también es universal. Nuestra historia también es universal, el pelo afro, también son universales las pieles negras y marrones, y también podemos escribirlas, ¿no? Y lo que pasa con nuestros libros, que yo no, o sea, yo cuando hago una presentación, que es lo que te pasa con Hija del Camino, ¿no?, con Hija de Inmigrantes, el abrazo que se siente que das a tus lectoras, yo cada vez que hago una presentación de Hija de Inmigrantes, o sea, me voy llorando a casa porque la cantidad de niñas a las que tengo que sostener no las puedo contar. Llegan llorando porque por fin han podido leer algo que se han sentido identificadas, que validaba su historia, que han podido hacer ese viaje y descubrir que el problema que tienen o lo que sienten tiene origen en la infancia, en esas heridas en el colegio, en los servicios médicos, en servicios sociales, ¿no?, ese trato discriminatorio. Todo eso tiene origen en el pasado, y cómo nunca habían sentido que eso que les pasaba no era algo que estaba mal en ellas, sino que era algo que estaba mal en la sociedad, ¿no? Cómo el racismo es una cuestión estructural, sistémica, que se reproduce en todos los ámbitos, que profesores que tienen que ser, ¿no?, que dicen que el colegio es tu segunda casa, para nosotros no ha sido nuestra segunda casa, para nosotros ha sido cárcel, ¿no? Entonces, como quienes te tienen que sostener, que te tienen que acompañar, te tienen que orientar, no lo han hecho porque reproducen esas lógicas blancas y ese racismo, ¿no?, que seguimos viendo a día de hoy. Justo antes de empezar ahora la charla me llega un mensaje de una compañera que también es hija de inmigrantes, que ahora es profesora y que está trabajando en un instituto, y ha tenido que sostener a una niña porque el día del Eid no ha ido al instituto. Ella ya había enviado un mensaje anteriormente al profesorado diciéndole que si el Eid caía en domingo o el lunes, ella no podría ir porque tenían que ver a sus familiares que estaban lejos de casa. Pues la profesora le ha dicho que no le va a hacer el examen. No, porque no tiene justificación, porque el Eid fue el domingo. Entonces no tiene justificación que tú faltes un lunes. Y me escribió la profe, que es racializada y es musulmana, con un ataque de ansiedad, con un ataque de nervios, que
¿no? Que ha tenido que sostener a la niña llorando, que había avisado, que había enviado un mensaje, que tal, que cual, que no sé qué, pero que desde dirección le estaban diciendo que no le iban a repetir el examen porque no tenía que haber faltado. Y muchísimos de estos profesores tienen un blog en Facebook a los que critican el Ramadán, el por qué faltan los niños en el Eid, y ahora espero que empiece la Semana Santa que se vayan a trabajar el lunes y no hagan las vacaciones de Semana Santa. Eso espero. Pues me coge y bueno, y resulta que en el BOE, que tanto les encanta, los niños musulmanes tienen derecho a faltar, más faltaría, el día del Eid. Vaya, vaya, ¿eh? Y el día del Eid se consideran 3 días de fiesta. Por lo tanto, los niños tienen derecho a faltar ese día al colegio el día siguiente y el otro día siguiente porque se considera Eid. Y eso no solamente lo pone en el BOE, sino que también en no sé qué de la página de la Generalitat de no sé qué, no sé cuántos, lo pone. Y mi amiga lo envía, no, es que encima me envía un mensaje de la profe que no le quiere hacer el examen que le dice, ¿cómo le dijo? Perdona. Vigila, vigila el cafás, ¿Qué le has dicho a la nena? ¿Qué le has dicho? ¿Te está diciendo vigila? O sea, ¿sabe que eres profesora? ¿O te está tratando como si fueras una alumna? Porque eres profesora, ¿cómo que vigila? Le ha enviado un texto con la información de, mira, esta niña tiene derecho, no sé qué. Total, que ninguno sabía que tenían ese derecho. Y esa ley existe desde el 1990. O sea que, 80 y largos, o sea que llevamos como 30 años con esa ley y nadie lo sabe. Y los profesores que se dedican a educación y que están en colegios donde hay, ¿no?, segregados únicamente niños musulmanes, el 90 son musulmanes y les obligan a ir a clase o incluso se niegan a hacerles el examen, ¿no? Como este desconocimiento está ahí y encima, ¿no?, te niegan lo que es tu derecho. Y al final a la niña le van a hacer el examen, pero no le han dado ni las gracias a la profesora que les ha informado de algo que tenían que informarse como profesionales que trabajan para la educación, ¿no?, pública, donde tienen derecho a acudir niños musulmanes que son también españoles y que forman parte de esta sociedad. Total. ¿Hacia dónde podrían ir las editoriales? Bueno, yo creo que sería chulo que se universalizaran cada vez más unas obras que efectivamente pueden leerse como universales también. Hace poquito estuve en Nueva York y estando allí me llega un email de profes del colegio al que asisten los hijos, hijas de funcionarios de Naciones Unidas, porque en las aulas de español se están leyendo mi libro. Y yo pensé, ¿y por qué no pasa aquí? Vamos, o sea, me da igual, el mío de cualquier otra, ¿no? Porque al final, efectivamente, de hecho, asistí, por supuesto, porque me hizo una ilusión tremenda y eso, y había muchas personas con orígenes diversos. Cosa que también está sucediendo ya aquí hace mucho tiempo, claro. Ojo. Pero incluso si no hablando solo de países, sino de otros territorios del Estado, personas que se sienten de un sitio aunque hayan nacido en otro, etc., ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que intentar que nuestras obras lleguen a lugares donde quizás se lean más o se lean desde otro lugar o no nos sintamos siempre autorizadas y estén, como me pasó con mi segundo libro, que estaba en narrativa extranjera, aquí de Alcorcón. O sea, ¿sabes? Yo, ¿dónde está? Yo buscando las nuevas en narrativa extranjera. Buenas tardes, ¿no? Entonces, sí, bueno, que Alcorcón no está tan lejos, ¿sabes? Como para... No, pues que además naciste ahí. Claro, sí, es tremendo. Y luego creo que otra cosa, claro, yo ahora... Tengo un padre que tiene demencia con cuerpos de Lewy, es una mierda terrible, una mezcla de Alzheimer con Parkinson, así simplificando mucho. Entonces, cuando fuimos al neurólogo por primera vez, nos preguntaron que si hablaba castellano y fue como, claro. Pero luego, cuando, o sea, lo de siempre, ¿no? Hablas español, no sé qué, no sé cuántos, o sea, esta idea de acabas de llegar todo el rato, ¿no? Pero luego cuando preguntamos
va a perder el castellano, porque mi padre nació en la selva y no es una manera de hablar. Él nació en Guinea Ecuatorial, en una zona de bosque, y hasta que no fue al colegio no empezó a hablar castellano por imposición colonial, pero es la lengua que ha aprendido. Y claro, yo pregunté, porque yo no hablo la lengua de mi padre. Si mi padre pierde el castellano, yo no le voy a poder llevar siquiera un vaso de agua. Y fue como, claro, no lo hemos pensado. Nunca nos piensan. No piensan que no acabamos de llegar, sino que estamos aquí desde hace mucho tiempo, que por tanto también nos hacemos viejas, nos hacemos viejos, que podemos tener necesidades especiales y demás. Eso me ha hecho como mucho más consciente la realidad de mi padre y ver cómo es como una especie de enciclopedia de la cual empiezas a quemar los últimos tomos, ¿no? Cada vez más se está quedando en el pasado, en los primeros tomos, y los últimos están desapareciendo. Y eso me hace, pues por eso empecé el proyecto de Afromayores, en un momento de desmemoria, hacer memoria, pero también creo que algo que se debería hacer es retomar o reeditar todas las obras o parte de las obras que han hecho quienes nos precedieron. No acabamos de empezar. Aquí hay una narrativa negra desde hace muchísimo tiempo. Y narrativa muy buena que está descatalogada, que solo puedes conseguir pagando un pastón en librerías antiquísimas o ¿no? Pues sí, sobre todo en internet y demás. Entonces yo creo que esa, aparte de seguir publicando a la gente que está saliendo de no entender que tiene que haber una mora, una negra, una no sé qué, como si fuera un chiste de los de antes, sino muchas más, que podemos tener voces diversas, rescatar también todo ese esfuerzo literario que se hizo en un momento en el que tenía menos voz, o no menos voz, pero sí menos posibilidad de amplificar sus historias y sus voces, y que quizá eso también nos toca a nosotras. A lo mejor el siguiente paso es que creamos nuestras propias editoriales y no estemos pensando tanto en las modas, ni en quién tiene más seguidoras, etc. etc. Creo que este debería ser el siguiente paso, o por lo menos ese es mi punto de vista. Gracias. Por eso tenemos proyectos como Plataforma Cero, creados por y para, ¿no? Bueno, familia, entramos en la recta final, 15 últimos minutos. Entonces vamos a abrir el turno de preguntas y os voy a explicar un poquito cómo vamos a funcionar en el turno de preguntas, porque, claro, lo primero que os voy a pedir es concisión en las preguntas. Es decir, que levante la mano, que sea para hacer una pregunta. Intentad no estar pensando en la pregunta mientras habláis, porque entonces consumimos mucho tiempo del poco que tenemos y menos personas tendrán la oportunidad de intervenir, ¿de acuerdo? Así que si vais como directas al punto cuando preguntéis, os lo agradeceré muchísimo. Y en segundo lugar, daremos la palabra y la posibilidad de intervenir primero a los cuerpos migrantes y racializados, y luego, si queda tiempo, a las personas blancas. Solo se queda tiempo. Y si no, pues que hagáis un ejercicio de escucha como seguís haciendo, puede ser también igual de interesante. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Preguntas. Ahí hay. Aquí también. Y aquí también. Vale. Yo creo que si proyectáis, ¿no? No hace falta micro. Sí. ¿Sí? Que están grabando, claro, es verdad. Cierto. Hola, Ana Luisa Islas por acá. Una de las cosas que a mí me pasa con la editorial pequeña española con la que publiqué es que a veces siento que a los demás los tratan diferente. No sé si sea como yo misma ya me espanto y ya sueño que a los demás les pagaron más y a mí por lo mismo que hice yo, o que a los demás los promovieron más, o que a los demás los llamaron más en los medios. ¿Cómo lidian ustedes con su propio... porque al final somos nosotras mismas las que nos asustamos o las que tenemos esta concesión en nuestra cabeza? ¿Cómo lidian con ello ustedes dos? Bueno, es que el punto de partida es lo que te he dicho, que yo ni siquiera, he firmado el mismo contrato con las mismas condiciones en el primero y en el segundo libro, cuando lo normal es que en el segundo ya firmes más. O sea, es que tienes que pedir, porque si tú no lo pides, van a intentar ir siempre hacia abajo. Yo no lo hago porque lo que he contado a las brasileñas, yo todavía estoy flipando con que me dejen escribir. Entonces, quizá tenemos que hacer un ejercicio de acompañamiento comunitario, de empoderamiento comunitario o buscar los representantes. Yo no lo hago porque es como, no, porque claro, representante, ya bla, 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 pero a lo mejor sí toca, porque si no podemos nosotras... Mira, os voy a contar un ejemplo, una cosa pequeñita. El otro día estuve en
Bueno, en un sitio hablando de racismo y vinculado a otra cosa. Entonces, había 3 personas blancas y 2 personas racializadas. Y una de las personas racializadas era la típica de a mí España me ha dado todo, que tiene sentido porque yo siendo peque, entonces como menor extranjero no acompañado, entonces es normal, tiene ese discurso. A mí jamás se me ocurriría ir a una mesa de un tema que no conozco y pidiendo 7.000 pavos encima. Pues una persona los pidió y no se los dieron, pero le dieron mucho más de lo que me dieron a mí, que llevo estudiando sobre racismo 20 y pico años. Entonces, claro, si cuela, cuela. Es que si tú cobras menos van a decir, de acuerdo, son una empresa y que no se nos olvide. Así que si te sientes siempre pequeñita y ves que no vas a salir de ahí, búscate representante, aunque sea una colega, que cambie, o tú misma cambiando la voz, yo qué sé. Pero, bueno, lo que sea. Pero al menos inténtalo. Al menos inténtalo, de verdad, porque si no, además, la sensación que yo tengo aquí es que si tú no pides, piensan que es porque no tienes nada que aportar. Me ha pasado más de un sitio que es como, oye, qué bien, y es decir, qué esperabas, ¿sabes? O sea, ¿no? O sea, a lo mejor pensabas que iba a decir, no, pues es que yo nací negra, qué pena, pero no, tú vas con tu discurso armado, tú estás escribiendo, etcétera, etcétera, así que ese es, vamos, que te digo lo que... Hoy, mientras venía para acá, he llamado a un amigo para decir, se acabó, llévame, my friend. Así que eso es lo que te recomiendo.